Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Reciba el fin de semana bien informado. Con Rubik, choque informativo, donde las noticias son más fáciles de entender. Bienvenidos y bienvenidas a Rubikcast, un podcast de Rubik, choque informativo. En esta oportunidad escucharán sobre un tema del cual se ha hablado y potenciado en los últimos días. Se trata de la reforma tributaria. ¿Y cómo no hablar de ella si es otro impacto económico que vulnera al pueblo colombiano? Con este podcast, el cual se titula La reforma que aniquilará a los colombianos asalariados, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, no solo se informará, sino despejará sus dudas con un experto. Antes de comenzar, explicaremos qué es una reforma tributaria. Bueno, al escuchar el término tributación, hacemos referencia a los impuestos que las personas, empresas u organizaciones deben pagarle al Estado. Estos llegan a ser la mayor fuente de ingresos del gobierno. Ya sabiendo esto, los impuestos son utilizados en la mayoría de los casos para poder recaudar fondos. Por ejemplo, la razón de la reforma actual se basa en recaudar 12 billones de pesos que se gastaron el año pasado en programas sociales como el ingreso solidario, y también lo van a usar como una financiación por la pandemia. La Ley de Solidaridad Sostenible, llamada así por el presidente, pero más conocida por nosotros como la reforma tributaria, viene con grandes cambios para el país. Según el gobierno, tiene planeado recaudar la cifra de 30 billones de pesos, pero tiempo después sale el senador Wilson Arias a desmentir esta información, asegurando que en realidad el gobierno conseguirá la cifra de 34 billones de pesos. Entonces, ya sabiendo eso, ahora sí podemos pasar a los cambios que traerá esta reforma. Para comenzar, se van a gravar diferentes productos de la canasta familiar, como toallas higiénicas, arroz, papa, huevo, pollo y demás alimentos básicos. De igual manera, veremos un aumento en los impuestos de las bicicletas, computadores, celulares, tabletas y servicios fúnebres. Las personas que viven en estrato 4, 5 y 6 tendrán un aumento en el IVA del 19% a los servicios del agua, luz y gas. El servicio de internet también tendrá el mismo aumento, pero este contará desde el de estrato 3 en adelante. En la gasolina y el ACPM, el IVA va a subir del 5% al 19%. Esto significa que el galón aumentará aproximadamente 1.300 pesos. Por culpa de esto, también se incrementará el valor del transporte público. También instalarán peajes dentro de las mismas ciudades, y en estos, las motos ya no estarán exentas de pagarlos. Declararán renta la gente que tenga un salario mayor o igual a 2.420.000 pesos. Y desde el 2023 la declaración será 1.694.000 pesos. Van a cobrar sobre la tasa de consumo de electricidad el impuesto a vehículos y también añadirán impuestos a insumos agrícolas. Las empresas ya no tienen como obligación afiliar a las cajas de compensación a los jóvenes que tengan una edad entre 18 y 28 años. Esto con el fin de que las empresas los contraten más fácilmente. También eliminarán el Fondo Proimágenes. Este es un fondo creado desde el 2003, el cual apoya económicamente a la industria cinematográfica de Colombia. Habrá recortes de inversiones a todos los órganos del presupuesto, incluidos salud y educación. Pero exoneran de IVA todas las armas, sistemas antimotines, torpedos, minas, en general a cualquier material de guerra. Y por último, el presidente Duque podrá modificar o establecer retenciones en la fuente por 6 meses. En otras palabras, retener los ingresos estatales del pueblo. Así como lo mencionó Sebastián, esos son los puntos principales sobre la llamada reforma tributaria. Pero ¿qué consecuencias principales traerá para las y los colombianos la también llamada Ley de Solidaridad Sostenible? Pues teniendo en cuenta que los alimentos de primera necesidad tendrán más un 19% de impuesto de valor agregado, más conocido como IVA, esto reducirá la compra de la canasta familiar para un ciudadano que gana 1.014.980 pesos, que es el salario mínimo vigente, para poder suplir sus necesidades básicas mensuales como vivienda, educación, alimentación y deberes ciudadanos, sin contar con hijos y servicios públicos. Pero para cumplir con todo ello debe limitar y vulnerar uno de los derechos fundamentales del ser humano, el cual es el bienestar alimentario. Y por parte de la juventud, cada vez la oportunidad de salir adelante está más remota si se queda en el país, ya que para poder estudiar, alimentarse, crecer personal y profesionalmente, pero también responder como asalariado del sistema colombiano, se necesitan 2 salarios mínimos, pero no podrá pasarse de ese sueldo porque le tocará declarar renta.
En los estratos 1, 2 y 3 se abrirá más la brecha de desigualdad social y oportunidades de crecimiento económico porque los pocos ingresos para un ahorro se clavaron en impuestos para poder subsistir dentro del sistema. Por lo tanto, lo que reciben será para los impuestos. Ahora reunamos todo lo anterior y si usted no se ve afectado por ello, recuerde que también deberá pagar IVA por morir y tener un servicio fúnebre, al igual que todos los servicios públicos si es de estrato 3, 4, 5 o 6. Sebastián, ¿y cómo fue la reacción de la ciudadanía? Porque realmente la ley solidaria sostenible no tiene nada de solidaria ni de sostenible. A raíz de todo esto, la ciudadanía ha reaccionado de manera negativa ante la propuesta expuesta por el Estado y ante todas las diferentes declaraciones dadas por algunas figuras públicas, como la declaración de Alberto Carrasquilla, quien afirmó a la revista Semana que una docena de huevos cuesta 1.800 pesos. El descontento del pueblo se puede reflejado en el estudio de la polimetría de cifras y conceptos de Caracol Radio, en el que explican que el 82% de la población colombiana no piensa votar por un candidato presidencial que apoye dicha reforma. Cabe aclarar que la reforma todavía no ha sido aprobada. Sabiendo esto, la gente ha tomado la decisión de crear y promover una marcha el día 28 de abril de este mismo año, para manifestar su inconformismo y exigir la revocatoria de tal propuesta estatal. Otro de los motivos del paro nacional es porque el pueblo ya está cansado de este abuso de poder y otras causas en contra de las decisiones y las acciones del actual gobierno. Como todos ya sabemos, estamos bajo una emergencia sanitaria, entonces si tomamos la decisión de ir a marchar, no olvidemos seguir al pie de la letra todos los protocolos de seguridad para que este pico no siga aumentando. También recordemos que marchar no es la única manera de manifestarnos y podemos hacerlo mediante nuestras redes sociales o desde la comodidad de nuestra casa a través de los cacerolazos. Y ahora le damos la bienvenida a Diego Pineda. Él es egresado de Economía y hoy está aquí con nosotros para ayudarnos a aclarar algunas de las incógnitas que se nos puedan presentar referente a la reforma tributaria. Bueno, Diego, ya sabemos de qué se trata la reforma tributaria y las consecuencias que traerá su aprobación para la ciudadanía, pero también es necesario tener en cuenta los beneficios de esta. Entonces, ¿qué tiene positivo esta nueva reforma tributaria para el Estado colombiano? Claro, a ver, hay que partir de la base de que la reforma tributaria como tal es un mecanismo que utiliza la nación para financiarse, para organizar mejor sus finanzas en temas impositivos y así lograr financiar los diversos programas sociales que tiene. Como tal, esta reforma actual que van a sacar es por temas de la pandemia, entonces se podría decir que que si se aprueba en el Congreso, en un caso hipotético, se logre recaudar lo que se tiene planificado y no se haya malversación de los recursos en temas de corrupción o bueno, distintos temas, o sea, suponiendo que la reforma como tal se gasta en lo que se usa, en lo que se tiene proyectado, mejor dicho, lo positivo sería los programas sociales que tienen proyectados, como el ingreso solidario, como los diversos subsidios que tiene el gobierno para la población vulnerable o que está sin empleo. Realmente el beneficio sobre el papel es bueno, pero la ejecución como tal que pretenden hacer no es de todo favorable y no es del todo eficiente ni tampoco muy adecuado para el tiempo en el que vivimos. El Estado debería buscar otras maneras para financiarse. Como sabemos, el pueblo ha tenido un gran desagrado hacia esta nueva reforma, sin embargo, no es la primera. Partiendo de ello, ¿cuál es la diferencia que tiene esta reforma a las otras 10 que han sido impuestas desde comienzos del 2000? El DANE sacó datos de que realmente no hay una muy buena recaudación de los impuestos en Colombia. Por ende, lo que va a usar el Estado es hacer esta reforma tributaria para lograr recaudar el dinero que se necesita para la ejecución de los programas sociales que tiene, para mitigar los efectos de la pandemia como la pobreza, el crecimiento de las brechas sociales, la hambruna y pues las distintas consecuencias que trae la pobreza. La gran diferencia que tiene principalmente es eso, que esta es enfocada netamente para mitigar temas de la pandemia y que esta vez pues lo que se está haciendo es nuevos impuestos, como por ejemplo va a haber un nuevo impuesto si se llega a aprobar un nuevo impuesto para por ejemplo los dividendos de las empresas, para las personas pensionadas, para las personas jurídicas, van a haber nuevos impuestos para, pues más que la canasta básica es cambiar la clasificación de exentos, entonces van a haber alimentos que muy probablemente se van a encarecer, entre otros, pero la principal diferencia como tal es que esta vez se está buscando la recaudación para la pandemia. Antes con las otras distintas reformas se buscaban pues igualmente financiación, esto al finalmente es para que el Estado se financie,
pero pues lo hacía en distintos métodos. Por ejemplo, también recientemente el IVA subió. Por ejemplo, Uribe subió del 8% al 16%. Juan Manuel Santos lo subió del 16 al 19%. Entonces, pues son distintos mecanismos, pero al final lo que se busca es una recaudación más eficiente. Ya sabemos las afectaciones sociales, culturales y económicas que traerá la aprobación de la reforma tributaria. Pero, ¿qué medidas podría ejercer la ciudadanía y las microempresas para adaptarse a los nuevos impuestos para mitigar el impacto económico? Suponiendo que en caso tal la reforma tributaria es aprobada en el Congreso, la ciudadanía como tal, las personas del común, que al fin y al cabo vamos a ser los grandes afectados, deberían tener medidas como tal. Evadir impuestos es ilegal, eso es un delito, no es lo aconsejable. Realmente lo que debería hacer la ciudadanía es empezar a tener una cultura más enfocada hacia el ahorro, más hacia guardar el dinero y más hacia la planificación eficientemente de las finanzas para lograr cubrir todo este tema impositivo. Igualmente pasa con las microempresas. En Colombia es un tema muy complicado tener empresa por el tema impositivo, sobre todo empezar. La tasa de subsistencia de las microempresas está aproximadamente de 2. En los 2 primeros años, el 50 al 60% de las empresas, de las microempresas recién creadas, tienden a desaparecer por el tema de que no logran subsistir en el mercado, por los elevados impuestos, porque el consumo no es el mejor de parte de la población. Entonces, como tal, las medidas que yo aconsejaría sería enfocarse más en un tema como en caso de que se apruebe, de planificar mejor este tipo de gastos de las finanzas. Igualmente para las microempresas. E ir como muy enfocados a hacer algún tipo de estudio de mercado para ver qué es lo conveniente, el mercado, el producto, el nicho al que están enfocados, para que no prevalezcan para que prevalezcan, mejor dicho, en el tiempo. Y pues en caso tal, hay distintos programas, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, donde ellos asesoran a microempresas gratis. Les dan las bases que necesitan, tanto financiera como de mercadeo, de economía. Entonces, para las microempresas yo aconsejaría eso, que se asesoren bien para tener una buena estructura y asimismo lograr subsistir ante esos elevados impuestos que tenemos en Colombia y no desaparezcan y no tiendan a seguir inflando el índice de la desaparición de microempresas en los primeros 2 años. Diego, y una última pregunta. Si la desigualdad en Colombia es otra pandemia que en vez de tener vacuna infecta cada vez más, ¿usted cree que esta reforma abrirá más las brechas estatales o acabará con los estratos 1, 2 y 3 en términos sociales? Aquí en esta parte me gustaría hacer una aclaración y como tal, el estrato, como nosotros lo tenemos concebido, es únicamente en el inmueble en que nosotros vivimos. Más esto no es como tal que cada estrato es una clase social, sino únicamente es el inmueble en el que uno vive y es cómo está valorado. Eh, pero indiscutiblemente, en caso tal de que esta reforma se apruebe, los afectados claramente ya no únicamente serán las personas que viven en estrato 1, 2 y 3, sino ya como está enfocada, tenemos más de pensiones altas, de patrimonios de cierta cantidad de dinero que pues no lo tiene toda la población, de dividendos empresariales que pues no todo el mundo tiene dinero invertido en acciones de empresas. El IVA, por ejemplo, es un impuesto regresivo, es un impuesto que es injusto, viéndolo como un paradigma de justicia de que como tal únicamente afecta a las personas con menos capacidad adquisitiva. Porque, por ejemplo, el IVA, al fin y al cabo, el precio de los productos es muy similar y el IVA es exactamente el mismo, indistinto a tu capacidad adquisitiva. Entonces, por esa parte es injusto, porque el IVA le afecta mucho más a las personas de escasos recursos que a las de a altos recursos. Esto sí puede incrementar las brechas. Entonces, en mi opinión y como yo lo estoy viendo, eh, esta reforma no va a ser útil y esa ha sido la tendencia de los últimos 20 años. Pero en Colombia como son estructurales y como igualmente estas reformas tienen mucho tema polémico porque generalmente aquí es cuando se ven los favores políticos y las retribuciones que hace el Estado o el gobierno, mejor dicho, de turno con los distintos sectores a los cuales les patrocinaron, ya sean campañas electorales o bueno, en distintos programas. ¿Sí me entiendes? Este es el tema que es polémico y que como tal en Colombia no sirve hacer una reforma así, porque sigue siendo coyuntural y sigue dejando de lado los grandes productores y las grandes masas económicas que podría como tal solventar un poco este tema de la evasión de impuestos y de la baja recaudación para la pandemia. Y es completamente
ilógico tratar de reponer todo lo que no se ha hecho en los últimos años y todo lo que se ha perdido por temas de corrupción, de malversión de los recursos públicos en una ciudadanía que está pobre. Entonces, sí agrandaría completamente como conclusión las brechas sociales en los distintos estados y sobre todo en los distintos sectores, que en este tema empresarial también van a haber brechas, porque unos sectores sí van a tener que pagar impuestos, mientras otros no. Gracias, Diego, por compartir su conocimiento relacionado con este tema que nos compete a todos. Ahora conozcamos las declaraciones de diferentes personajes importantes del mundo económico, político y social del país por vía Twitter. Empezamos por el senador del Polo Democrático Wilson Arias, el cual indicó: la reforma tributaria viene con recortes de inversiones en todos los órganos de presupuesto, incluidos salud y educación, menos en las fuerzas militares. Continuamos con Marta Peralta, presidenta del Movimiento Maíz. Ella manifestó: plata para la guerra sí, pero para la educación no. La reforma tributaria recorta la inversión de salud y educación, pero no de las fuerzas militares. Este gobierno es una guerra. El periodista Daniel Coronel publicó: la reforma tributaria es una afrenta social contra los colombianos. Pone a la clase media y a los trabajadores a pagar las exenciones concedidas a los más ricos. Continuamos con Catherine Jubinado, activista política e investigadora. Ella expuso: no le creo mucho a los partidos tradicionales que ahora se oponen a la reforma tributaria hasta verlos votar. A los congresistas debemos medirlos por su voto en el recinto, uno a uno, artículo a artículo. El resto es carreta. Y para cerrar este podcast, y el más polémico, es por Álvaro Uribe, el cual exclamó: por favor, equipo económico del gobierno, la reforma es para enfrentar la pobreza, no para retroceder lo avanzado en promoción del cine nacional y la cultura. A lo que María José Pizarro, representante de la Cámara, indicó: un momento, ¿Uribe defendiéndonos de Uribe? Es la misma reforma tributaria que usted impulsa y ahora envía estos mensajes para confundir y hacerle creer al país que está dando soluciones al sector cultural. La cultura agoniza en sus manos. Esto fue todo en Rubicast, con la reforma que aniquilará a los colombianos asalariados, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible. Recuerden que este podcast fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Sebastián Arias y quien les habla, Lorenzo Lórzano. Agradecemos la participación del economista Diego Pineda y en la producción Michelle Celis y Laura Orozque para ACN y Sintopía Radio. Ahora recibirá el fin de semana bien informado, Esto fue Rubik Choque Informativo, donde las noticias son más fáciles de entender.